Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive única y exclusivamente gracias al financiamiento que ustedes nos dan. Este año queremos seguir con ustedes, acompañarles más, así que si a ustedes les gusta nuestro trabajo y les parece útil, pueden ingresar a www.patreon.com/La Hora Tica o hacernos un simpe móvil al 8607-6470. De verdad que su colaboración es vital para seguir en contacto y hacer crecer nuestra comunidad de oyentes. Esta semana hablaremos del divorcio entre Bulgarelli y el gobierno, los pleitos con el terreno para el Hospital de Cartago, los ataques del Poder Ejecutivo a la Contraloría, el COVID-19 y algunas cosas más. Iniciemos. Se acabó el amor entre el productor audiovisual Cristian Bulgarelli y el gobierno de Rodrigo Chávez. ¿Quién le propone entonces incluir a Federico Cruz dentro del contrato? Doña Patricia lo negoció con el presidente de la República. Sí, señor. Eso ha sido absolutamente falso. Atrás quedaron los tiempos en que Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, defendía a Bulgarelli como contratista de confianza de Casa Presidencial. Ahora las pedradas van y vienen. Sobre lo que don Cristian diga o no diga, a mí me tiene sin cuidado. Él fue parte de un equipo al que se le abrió confianza, en el que él participó bajo un concurso público internacional con el BCIE. Y bueno, es muy fácil acomodarse a partir de cuando ya no está en un contrato, poder decir las cosas que se le ocurran. Pero les quiero decir de todo corazón que trabajar en este caos fue un salto al vacío. La historia de amor y odio es larga, pero la vamos a tratar de resumir. El año pasado, el gobierno echó mano de $405,000, unos 213 millones de colones, donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, para contratar los servicios de Bulgarelli, los cuales incluían elaboración de guiones, producción audiovisual, estudio de opinión, entre otros. Aunque existe jurisprudencia que señala que este tipo de cooperación se considera fondos públicos, Casa Presidencial acomodó todo para que no existiera un concurso público real para escoger al mejor proveedor. El ejemplo más claro del favorecimiento a Bulgarelli es que, según la exministra de Comunicación Patricia Navarro, el productor audiovisual fue quien elaboró los términos de referencia de la contratación junto a Federico Cruz, el asesor de imagen del presidente. Sí, el famoso Choreco. En octubre de 2023, el mismo Bulgarelli le reconoció a la nación que él redactó los requisitos del concurso que debía desarrollar el BCE. Por ejemplo, incluyó las características de las compañías interesadas en ofertar para obtener el millonario contrato, años de experiencia general y específica, experiencia y perfil de los colaboradores y otros detalles. Eran los perfiles de las personas que nosotros íbamos a ofrecer, porque era una contratación para nosotros. Nosotros siempre entendimos que estábamos determinando una contratación privada, dijo Bulgarelli a ese medio en ese momento. Y adivinen, pasó lo que tenía que pasar. Solo Bulgarelli participó en el concurso y, sorpresa, lo ganó en octubre de 2022. A la próxima por lo menos disimulen. Hasta ahí las cosas ya eran graves, pero grabaciones hechas por la ex ministra de Comunicación muestran a profundidad cómo se tramó esta historia. Uno de los aspectos más importantes es el audio en el que se escucha al presidente Rodrigo Chávez preguntarle a Bulgarelli si va a incluir a Choreco en el contrato. ¿Y Choreco va a venir con Cristian o no? No, creo que, no, la vez que nos reunimos los cuatro, pero él está ahora fuera del país, no sé cuándo regresa. La última vez que nos reunimos, sí, estábamos los cuatro. Pero de acuerdo, pero la pregunta tal vez la formulé mal. ¿Va Choreco a ser parte del contrato de Cristian? Sí, señor. Eso está totalmente claro. Muchísimas gracias, ya lo felicito. El pasado lunes 15 de enero, bajo juramento, Bulgarelli confirmó que la ex ministra de Comunicación y el presidente acordaron que Choreco fuera incluido en el jugoso contrato. Sin embargo, asegura que al final eso no sucedió. Pero el diablo está en los detalles. El hijo de Choreco, un joven llamado Tomás Cruz, fue contratado por Bulgarelli supuestamente como asistente de producción con un salario muy bajo. Usted ya dijo que los términos de este contrato, este trabajo que se iba a hacer, lo revisó Choreco. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, señor. Que dio recomendaciones también. Sí, los tres dieron recomendaciones. Dentro de los productos que se tenían que realizar, por ejemplo, la rendición de cuentas del informe de labores del presidente del 22 al 23, fue un 8 de mayo aquí,
Sí, señor. Ustedes ingresaron a la Asamblea Legislativa el 7 de mayo. ¿Estoy Sí, equivocado? señor. No, está usted en lo correcto. Dentro de esas funciones, ¿esto era pagado con fondos del BCIE? Yo generé, sí señor, yo generé dentro de mi contrato con el BCIE, yo generé los productos audiovisuales que iban dentro del informe y mi trabajo aquí en este edificio. Quiero nada más decir, solo Sí, como señor. paréntesis, es una de las primeras veces en la historia de Costa Rica que eso lo hizo una empresa privada. Pero muy curioso, quiero señalar lo siguiente, dentro del cuerpo de personas que se encargaron de trabajar, dentro de eso estaba el hijo de don Federico Cruz, don Tomás Cruz. Es probable, sí, que Tomás nos haya ayudado, sí, No señor. no es probable, por eso le digo que sea muy preciso. Usted Sí, tiene sí, muy sí. buena memoria, es una persona muy Sí, inteligente, sí, yo también sí. la tengo. Sí, sí. Y la Asamblea Legislativa también tiene buena Sí, memoria, señor. porque hay registros de absolutamente todo. Sí, señor. Entonces le pregunto, ¿estaba don Tomás Cruz? Sí, Tomás nos ayudó en esa ocasión. ¿No le parece coincidente que el hijo del asesor que revisó los términos de referencia del contrato del BCIE esté trabajando en el proyecto con fondos del BCIE? Pregunto, Sí. ¿cuánto es el salario de don Tomás Cruz? ¿Me lo podría precisar? Sí, señor. Tomás Cruz ganó, mientras trabajó con nosotros, 3.500 colones más IVA por hora. Bajo juramento, Bulgarelli también dijo que él siempre entendió que el contrato financiado por el BCIE era un acuerdo entre privados y no una licitación. Sin embargo, esa versión es poco creíble, pues los términos de referencia están redactados en forma de requisitos. La contratación de Bulgarelli fue subrayada por la diputada del Partido Liberal Progresista, Johanna Obando. Don Cristian, honestamente, todo hace parecer que todos que sabían que era un proceso de licitación, excepto usted que siguió creyendo que era un contrato, pero todo lo demás hace parecer que es un proceso de licitación, la forma en que ellos mismos se refieren al proceso, la forma en que hacen el estudio de los diferentes términos, pero aquí usted era el que no conocía nada. La Comisión Legislativa dejó abierta la puerta para una nueva comparecencia del productor audiovisual, quien pareciera tener unas ganas de revelar cosas que comprometen al presidente y a su círculo más cercano. Además, los legisladores también aprobaron una moción para convocar a Pilar Cisneros, diputada oficialista, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, y Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, para que comparezcan por este tema. También el tema promete tener repercusiones en el plano judicial, pues el Ministerio Público tiene una investigación abierta desde diciembre del año pasado. Falta tiempo, pero veremos qué pasa. Acá les mantendremos informados. Si usted vive en Cartago, primero déjeme decirle que vive en la mejor provincia de este país. Arajo, vive, Cartago vive. Varas. Ya poniéndonos serios, este tema le va a interesar por completo. La Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos emitió el lunes pasado un pronunciamiento que deja, una vez más, muy mal parada a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel. No son de recibo las declaraciones de la señora presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, licenciada Marta Esquivel Rodríguez, en el sentido de que la decisión de la contratación del Hospital de Cartago, abro comillas, debe esperar a expertos en fallas sísmicas de California, cierro comillas, SIC, por cuanto es claro que existen los criterios técnicos debidamente fundamentados, desarrollados por profesionales competentes, realizados con el base en el código sísmico mencionado y en el código de cimentaciones, así como por geólogos especialistas que han determinado desde el punto de vista técnico la procedencia de seguir adelante con el proyecto diseñado por la Caja Costarricense del Seguro Social. En consecuencia, se estima que cualquier decisión de no continuar adelante con el proyecto será una decisión exclusivamente política, pero no basada en las reglas de la ciencia y de la técnica, ni en los principios elementales constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Pero a qué se debe este pronunciamiento? Resulta que desde el año pasado, sin ningún tipo de respaldo técnico, Esquivel y el presidente de la República vienen bombardeando la construcción del nuevo hospital de Cartago, el cual le urge a los cartagineses, pues el actual está colapsado. La gerencia de infraestructura de la Caja ha dicho en varias ocasiones que no existen razones técnicas para no avanzar con la obra. Además, existen análisis geológicos realizados sobre el terreno por solicitud de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, que confirman que no hay riesgos o características que impidan avanzar con el nuevo hospital. Precisamente la empresa Geotest hizo excavaciones en el lugar con el objetivo de precisar la posibilidad de ruptura en la superficie del suelo y dijo lo siguiente en septiembre del año anterior. En ningún sitio de la trinchera
etapas ni características estructurales que puedan ser relacionadas con la presencia en el sitio o en sus alrededores de una zona de fallamiento activo. Incluso Setena ya dio el visto bueno para la construcción. El colmo es que Marta Esquivel dijo que ya estaba coordinando con la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica para traer expertos de California a que hicieran un estudio. Pero el pasado miércoles la embajada de ese país dijo que no estaban haciendo nada de eso. Mentirosa salió la señora. Entonces, ¿va la caja a construir el nuevo hospital para asegurar una mejor atención a los pacientes de Cartago o va a seguir jugando chapitas? Y siempre en temas de salud, no sé si les ha pasado, pero en las últimas semanas yo por lo menos he vuelto como a sentir por unos instantes aquel miedo que sentía en la pandemia de perder algún ser querido producto del COVID-19 o contagiarme y quedar con consecuencias a largo plazo. Esa sensación ha vuelto por el aumento de casos en todo el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, sigue reportando 1.500 muertes semanales relacionadas con esa enfermedad y además todo el mundo bajó la guardia. Ya nadie usa mascarilla ni medidas de distanciamiento. Nuestro país no escapa de esa realidad, con el agravante de que el Estado nos dejó a la deriva. La prueba más clara de ello es que esta semana el gobierno de Panamá nos donó apenas 22.000 vacunas contra COVID, pues en Costa Rica no hay. ¿Escucharon eso? No hay. De las 22.000 dosis que ingresaron al país, 20.000 son para mayores de 12 años, 1.000 para población de 6 meses a 4 años y 1.000 dosis para niños de 5 a 11 años. La cantidad es ridícula frente al número de gente que tenemos en el país. Pasamos de ser una de las primeras naciones en tener vacunas en el mundo a tener que recurrir a donaciones. El Ministerio de Salud instó a la población a cumplir con los esquemas de vacunación, pero el asunto se queda en un discurso, nada más. Otra evidencia de ello es que también escasean las pruebas para uno autodetectarse los contagios. La primera semana del 2024, el Ministerio de Salud contabilizó 306 contagios de COVID-19, una cifra muy por encima de los 115 registrados en la semana del 10 al 15 de diciembre de 2023. Y hay que compararlo con ese periodo, pues en las últimas semanas del año pasado, las autoridades de salud ni siquiera crearon conteos de casos. Desde que asumió el poder, Rodrigo Chávez ha tratado de construir una narrativa de buenos y malos, en la que, por supuesto, él es bueno y cualquier otra persona, medio de comunicación, entidad o político que lo contradiga o le ponga un freno es el villano, que se debe apedrear. Así ha planteado narrativas de conflicto con la prensa, el Poder Judicial, diputados de oposición y ahora tiene un nuevo enemigo, la Contraloría General de la República. El fuego ardió cuando, a finales del año pasado, la Contraloría advirtió que la idea de construir un complejo de edificios para albergar todas las instituciones del gobierno no se podía ejecutar según los planes originales de Chávez, la famosa Ciudad Gobierno. A golpe de tambor, el Ejecutivo propuso utilizar una figura legal de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para contratar la obra de forma directa, y la Contraloría les recordó que lo procedente es someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley. También, la Contraloría detectó irregularidades en la forma en que RACSA pretendía entrar en el negocio de los escáneres en puertos y fronteras terrestres, junto a una empresa privada. Esos equipos tienen el objetivo de detectar tráfico de drogas. De acuerdo con la Contraloría, la contratación se pretendía hacer por medio de una figura de excepción establecida en el artículo 3, inciso B, de la Ley General de Contratación Pública, la cual avala contrataciones entre instituciones públicas sin tener que cumplir con los procedimientos ordinarios. Pero existe un gran inconveniente. La Contraloría concluyó que esa figura especial no se puede utilizar en este caso, pues para poder suministrar los equipos, RACSA suscribió un acuerdo comercial estratégico con el consorcio Corp Low Risk Costa Rica S.A., integrado a su vez por la empresa de veterinaria Distrivet S.A. y productos y procesos industriales Propinsa Costa Rica S.A. En otras palabras, el gobierno y RACSA querían utilizar una figura legal excepcional para meter en el negocio de los escáneres a una empresa privada. Un aspecto fundamental en esta historia es que RACSA declaró confidencial toda la documentación relacionada con la selección de ese consorcio.
Entonces, entre instituciones del Estado sí se puede hacer, pero entre instituciones del Estado más una empresa privada, ya ahí es donde no. ¿Me entienden? Como la Contraloría le está poniendo freno a las ilegalidades que quiere hacer el gobierno, esta semana, Casa Presidencial envió un oficio a todos los ministros y ministras y presidencias ejecutivas de instituciones autónomas en el que pide enlistar proyectos en los que consideren que la Contraloría ha puesto obstáculos. Claramente, el nuevo enemigo es el ente Contralor, que se opone de forma férrea al excelentísimo trabajo del gobierno. Si quieren saber algo bien estúpido, esta comunicación pidiendo los proyectos para salir a cagársele después a la Contraloría, la hicieron por escrito, en un oficio con sello y todo. O sea, es que en serio ni les da el maní para decir, pucha, si vamos a hacer algo bien güeyzo, por lo menos que no quede por escrito. Y otra cosa, porque ustedes aquí saben que tiramos parejo y constantemente hacemos revisión del ejercicio periodístico. En ese esfuerzo por hacer ver a la Contraloría como un actor malo, la prensa está jugando un rol. Escuchemos la forma en que preguntó el miércoles pasado una periodista de Noticias Colombia. Mi pregunta va enfocada un poco al funcionamiento de la Contraloría, porque en reiteradas ocasiones, ahora doña Marta la mencionaba, usted lo mencionó la semana pasada con respecto a los proyectos de infraestructura, y hoy la Contraloría indica que por medio de una auditoría el ICE está incumpliendo con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y que se identificaron más de 1.000 millones de colones pagados de más de reconocimientos indebidos. Es decir, su opinión con respecto al funcionamiento, ¿de qué sirve o cuál es la forma en la que está trabajando la Contraloría? ¿Escucharon? La periodista le menciona al presidente un informe de la Contraloría que detectó que a funcionarios del ICE les pagaron más de 1.000 millones de colones adicionales en salarios, infringiendo lo que dice la ley. Y de ese tema podemos hablar después. En lugar de preguntar ¿por qué ocurre eso? ¿O cuándo se recuperará la plata? La periodista decide preguntar ¿para qué sirve el trabajo de la Contraloría? ¿Y cuál es la opinión del presidente? Y bueno, el presidente aprovechó para abonar a la idea de que la Contraloría no deja al gobierno trabajar. Hay controversia y debate nacional sobre la actuación de la Contraloría. Doña Pilar Cisneros denunció o compartió una serie de preocupaciones que son muy grandes. Segundo, escáneres, estamos hablando de violencia, narcotráfico, etcétera. No se puede porque una interpretación de la Contralora es que no se pueden hacer asociaciones público-privadas para que haya acuerdos entre las instituciones del Estado. Eso en ninguna parte en la ley lo dice, ella lo interpreta. En realidad no existe ninguna controversia nacional sobre el trabajo de la Contraloría. Eso solo está existiendo en Zapote. Hasta ahora, la Contraloría está ejerciendo su rol de fiscalización y asegurando que se cumpla la legislación frente a los intentos del gobierno de utilizar portillos legales. Pero este no es un guión original, ¿saben? Para nadie es un secreto que este presidente tiene tintes de autoritario y atacar a los órganos de control como la Sala Constitucional, la prensa o ahora la Contraloría está apegado al manual de este tipo de líderes. No me voy a extender mucho acá, pero recomiendo escuchar el podcast que tuvimos con Jorge Vargas Cuyel. Ahí profundizamos un poco sobre este tipo de características. La riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo, no ricos David Beckham, ricos Elon Musk, creció más del doble en apenas 3 años. Voy a volver a repetir eso. La riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo creció más de el doble en apenas 3 años. Desde el 2020, la fortuna que ostentan Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison y Warren Buffett aumentó de 405,000 millones de dólares a 869,000 millones en 2023. Mientras tanto, en el mismo periodo, cerca de 5,000 millones de personas en todo el mundo han caído en la pobreza. Así lo revela un informe sobre desigualdad de Oxfam, una reconocida ONG internacional. La organización publicó el estudio en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se reúnen los líderes empresariales, políticos y académicos de todo el mundo a discutir cientos de cosas
que no pondrán en práctica nunca. Ante estas profundas desigualdades, la ONG reitera que es urgente una acción pública transformadora, capaz de dar prioridad a los servicios públicos, defender una mayor regulación de las grandes empresas, acabar con los monopolios y aplicar impuestos permanentes sobre la riqueza y los beneficios excesivos. En su informe titulado Desigualdad, Sociedad Anónima, Oxfam revela que el valor de mercado conjunto de las megaempresas es de 10,2 billones de dólares, más que el Producto Interno Bruto combinado de todos los países de África y América Latina. Estamos asistiendo a lo que parece el inicio de una nueva década de gran división, en la que miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los multimillonarios crecen de manera desorbitada, señaló el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, Amitabh Bear, al divulgarse el informe. Esta desigualdad no es ninguna casualidad. Los multimillonarios se aseguran que las grandes empresas les generen más riquezas a costa del resto de la población. Agregó. Según explicó, el creciente poder de grandes empresas y monopolios se ha convertido en una máquina de generación de desigualdades y montan esquemas de evasión fiscal, privatizan servicios públicos y aceleran el colapso climático. Y Costa Rica no escapa de esta situación de desigualdad. El Estado de la Nación dice que la desigualdad en Costa Rica es mayor a la que reportan algunas encuestas y nos sitúa como uno de los países con más desigualdad en la distribución del ingreso en Latinoamérica. Y si me escucharon decir desigualdad 3 veces en la pasada oración, es porque es muy importante. Desigualdad, desigualdad. Y es que si tomamos la población de Costa Rica, el 50% más pobre obtiene apenas el 10% del total de ingresos de toda la gente del país. Los investigadores concluyeron que el 1% más rico de Costa Rica obtiene más de lo que obtiene ese 50% más pobre. ¿Entienden lo que están diciendo? La riqueza se está concentrando en muy poquita gente. Desigualdad. Los hogares en el quintil más alto de ingresos reciben una remuneración 21 veces mayores que el promedio de los hogares en el quintil más bajo de ingresos. 21 veces mayor. Y yo sé que acá me dirán comunista o socialista o lo que ustedes les dé la gana, pero esto tiene que acabar. No es posible que tan poquita gente en el país y el mundo gane tantísimo dinero, mientras otro montón de gente empobrece cada día más. Tenemos que dejar de confiar en la filantropía de los multimillonarios y empezar a cobrar más impuestos a las grandes riquezas. Y ese dinero, utilizarlo bien. Darle comida, vivienda, educación a las personas pobres y que menos tienen. Tax the fucking rich. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 15 al 19 de enero en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir nuestro contenido, este podcast, mandando por WhatsApp, a los grupos, a donde sea, para que más gente nos escuche y poder hacer crecer esta comunidad. Pero lo más importante, apóyennos con su financiamiento en www.patreon.com/lauratica o a través de Simpe Móvil 8607-6470. Chao.